Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, feliz tarde, bienvenidos a Generación Responsable por Radio Sucesos, producido por Seminarium. Quiero recordarles que Seminarium presenta por primera vez en Ecuador la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital el próximo 25, 26 y 27 de octubre en Swissotel Quito, organizada por ID Foro, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por impulsar espacios de encuentro y una comunidad para el debate, difusión y conocimiento de experiencias sobre servicios electrónicos e identidad digital. Para más información, para asistir sin costo, escriban a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. A esta hora quiero agradecerle por acompañarnos en Generación Responsable a Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico. Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Alberto, la primera pregunta, ya pasamos finalmente las elecciones, de alguna manera queda de lado la incertidumbre sobre quién nos va a gobernar, pero siempre podemos hablar ya de los retos económicos, sabemos quién va a estar, sabemos cuál es su planteamiento en el plan de gobierno propuesto. ¿Qué es lo que queda para estos próximos meses en materia económica? Bueno, primero hay que entender qué país está recibiendo el nuevo presidente, Daniel Noboa, y es un país con una triple crisis. Por un lado, una crisis productiva. La inversión productiva está detenida por trabas legales, el activismo ecológico, el exceso regulatorio. Todo esto hace que la economía no crezca. Para este año el Banco Central ya redujo su proyección de crecimiento a la mitad, 1,5%, y el próximo año apenas 0,8%. La segunda crisis es una crisis social. Al día de hoy existen 800,000 empleos adecuados menos que los que existían en 2014. El resultado es una nueva oleada migratoria. Los ecuatorianos salen por hordas del país en búsqueda de oportunidades. En 2021 salieron 82,000 personas. En 2022, 114,000 personas. Y la tercera crisis es una crisis fiscal, un déficit fiscal que va a bordear los 5,000 millones de dólares, un gasto corriente imparable, mientras que los ingresos caen, y lo peor está por venir. La brecha fiscal se va a abrir muy fuertemente el próximo año con el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní-TT, que va a reducir las rentas fiscales para el próximo año, según el Banco Central, en 800 millones de dólares. El resultado es que el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas, pasarle la cuenta a los ciudadanos de una u otra manera. Entonces, la gran pregunta en este momento es cómo enfrentar esta triple crisis, este gran desafío que se presenta en un gobierno de apenas 18 meses. Es un desafío inmenso, sin lugar a dudas, el que tendrá el nuevo gobierno. Hablemos y profundicemos un poco en el tema de los recursos que dejaremos de percibir. Usted mencionaba muy bien cuánto vamos a dejar de tener por la generación de los alrededor de 58,000 barriles diarios del bloque 43 del ITT. Pero a esto se suma además que, pese a que el precio del petróleo está elevado, tenemos una baja producción petrolera, no ha habido inversión en el sector, inversión en buscar nuevos campos. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales ingresos? Si podemos recordar, entendemos que tenemos una gran producción, o mejor dicho, una gran dependencia todavía del ingreso petrolero. Había expectativa en el tema minero, pero al parecer no se ha desarrollado. Lo que sucede es que en el país la inversión está legalmente detenida. No es que falten interesados, existen muchos interesados en invertir, pero lamentablemente tenemos una infinidad de trabas burocráticas que impiden esa inversión. Puntualmente tenemos más de 20,000 permisos ambientales rezagados en el Ministerio del Ambiente. Es decir, sin permiso ambiental no se puede hacer inversiones. 20,000 permisos rezagados. ¿Por qué se rezagan esos permisos? En el Ministerio del Ambiente los funcionarios tienen preocupación de lo que puede hacer Contraloría, de las objeciones de Contraloría. Entonces prefieren no tomar decisiones por la misma inseguridad jurídica a la que están expuestos estos funcionarios públicos. Entonces, ahí hay que tomar correctivos, hay que corregir esos desincentivos que hacen que los funcionarios públicos no actúen por el riesgo que tienen frente a una respuesta de Contraloría. Por otro lado, en este momento la Corte Constitucional también ha trabado la inversión al más alto nivel. La Corte Constitucional suspendió el decreto ejecutivo que la misma Corte ordenó que se haga. El Ejecutivo lo hizo,
la CONAIE denunció ese decreto y la Corte aceptó la suspensión del decreto ejecutivo que permite la consulta ambiental. Entonces, en este momento no hay cómo hacer consulta ambiental. Sin consulta ambiental tampoco se pueden otorgar permisos ambientales. Entonces, tenemos 200 proyectos de gran escala, muy gran escala, que están bloqueados. ¿Proyectos en qué sectores? Proyectos turísticos, proyectos de infraestructura, proyectos de petróleo, proyectos de minería. Entonces, no es que falten interesados en invertir. Tenemos muchísimos interesados en invertir. Tenemos miles de proyectos que están en camino, pero que se topan con esta barrera, que es la barrera regulatoria. Mientras no solucionemos, y es uno de los grandes desafíos del nuevo presidente, ya hablando de qué debe hacer el nuevo presidente, yo creo que tiene que hacer dos cosas. La una es impulsar la inversión productiva. Hay interesados, pero no les permitimos invertir. Ilegalmente les bloqueamos para que no puedan invertir. Entonces, el nuevo presidente va a tener que destrabar todos esos permisos ambientales. Esto no se trata de dejar de controlar la calidad de esa producción, de dejar de controlar el impacto en el medio ambiente, para nada. Lo que se trata es de los permisos, no deben ser una barrera, tienen que ser un mecanismo para garantizar un estándar ambiental adecuado. En el Ecuador, los mecanismos no garantizan un estándar ambiental. Lo único que garantizan es que se va a prohibir esa actividad, que se va a impedir esa actividad. Entonces, hay que destrabar los permisos ambientales, hay que levantar las barreras de entrada a nuevos actores a los mercados. Tenemos muchas regulaciones que están creadas para defender a quienes ya están en el mercado, a que no tengan competencia. Y tiene que seguir trabajando en construir competitividad. Hay un tema puntual, muy coyuntural, que va a tener que trabajar, que es la que se concreten los acuerdos comerciales e implementar los acuerdos comerciales. Eso va a permitir ampliar la competitividad del Ecuador y seguir encontrando más oportunidades para impulsar la inversión productiva. Justamente eso es muy importante, el permitir que haya la inversión, el permitir que se den las cosas, el destrabar. Pero ahora mismo, cuando el presidente se posesione, que seguramente será en el mes de diciembre, ya vienen sobresueldos, tiene que pagar el sueldo, tiene que pagar el décimo. ¿De dónde obtener los recursos? Hoy mismo, muchas ocasiones hemos hablado acerca del peligro que representaba meter la mano a las reservas internacionales. ¿Será esta una opción inmediata, dada la coyuntura y la inmediatez y la fecha en la que tendría que posicionarse? Bueno, hay que estar muy claros que actualmente es un delito meterle las manos a la Reserva Internacional y que si es que querían hacerlo, tanto Luisa González como Daniel Noboa lo propusieron, aunque Daniel Noboa bajó de tono y dijo es del plan Z, pero de cualquier manera, si es que lo quieren implementar, primero tienen que hacer una reforma legal, primero tienen que eliminar la ley de defensa de la dolarización. Entonces, es un proceso largo, complejo, que necesita una discusión en la Asamblea. Entonces, esa definitivamente es una alternativa descartada para el corto plazo. Lo que tiene que hacer por el lado del sector público es que hay que entender que el presidente no tiene que trabajar para el SRI, tiene que trabajar para los ciudadanos. Y yo espero que ojalá Daniel Noboa no se rodee de fiscalistas que le quieran exigir que trabaje para el SRI, que digan la solución a todos los problemas de subir impuestos. Es lo que le dijeron al presidente Guillermo Lasso en 2021. Guillermo Lasso les hizo caso, subió impuestos, ¿y en qué estamos ahora? Nuevamente en una crisis fiscal. El problema no está, y la solución al problema de la crisis fiscal no está en subir impuestos, está en ir al origen del problema, que es controlar el gasto. Tenemos un gasto imparable, un gasto corriente que sube año tras año. Este año se ha producido nuevamente un aumento muy fuerte en el gasto corriente. Cada año el fisco gasta más y a pesar de eso no le alcanzan los recursos porque los ingresos, por otro lado, están cayendo. Entonces, por el lado fiscal, yo creo que el enfoque correcto, y esa es la segunda prioridad que debería tener el presidente Noboa, es trabajar en calidad de los servicios públicos. ¿Qué significa esto? Significa entender que a los ciudadanos no les interesan los grandes agregados, no les interesa que les digan cómo está el riesgo país o cómo está el déficit o el endeudamiento. Eso no es preocupación. Lo que quieren los ciudadanos es cómo sienten el gasto público. ¿Y cómo lo sienten? Cuando van a un hospital público, a un dispensario, que haya medicamentos, que les traten bien, cuando van a una escuela pública o a un colegio público, o cuando van a una oficina pública a hacer algún trámite. Entonces, la prioridad de Daniel Noboa tiene que ser priorizar el gasto en salud, educación y seguridad y dejar de gastar en lo demás, lo que no agrega valor. Hay que comenzar a cerrar instituciones del Estado que no agregan valor para poder tener más recursos para lo que sí agrega valor. Salud, educación, seguridad. En segundo lugar, tiene que trabajar en una reingeniería de procesos,
porque las cosas tampoco se solucionan con gastar más en educación o gastar más en salud. Tienen que mejorar los procesos, necesitamos mejores servicios públicos y mejorar procesos requiere, por ejemplo, de una optimización de procesos, una digitalización en el mundo actual. Que un proceso no sea digitalizado es simplemente arcaico. Tenemos que ir hacia una digitalización de los procesos de los servicios públicos. Entonces, el objetivo tiene que ser garantizar calidad. Y finalmente, transparencia, crear mecanismos de transparencia, como por ejemplo, un mecanismo de transparencia puede ser la delación premiada, que los ciudadanos puedan denunciar malos usos de recursos públicos y si es que se comprueba, puedan recibir una compensación económica por esa denuncia. De esa manera, creamos los incentivos correctos para que tengamos varios millones de ojos mirando la calidad del gasto, preocupados porque se hagan bien las cosas. Al final del día, lo importante es el gasto público tiene que transformarse en servicios de calidad y tenemos que saber priorizar, ir hacia lo importante, a lo que le cambia la vida al ciudadano y que el Estado deje de hacer todo lo demás que no le cambia la vida al ciudadano y por lo tanto no es prioritario. Nada más que decir al respecto, muy interesante, hay que ciudadanizar también la parte económica, no llevarle a lo macro, a lo que tal vez le resulta muy lejano, pero haciéndolo correctamente. Muchísimas gracias, Alberto, por su análisis, por estos consejos y por ayudarnos a entender cuál es el panorama económico que tendrá el nuevo presidente. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, una feliz tarde. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en Generación Responsable. Quiero recordarles que Seminarium presenta por primera vez en Ecuador la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital el próximo 25, 26 y 27 de octubre en Swiss Hotel Quito, organizada por ID Foro, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por impulsar espacios de encuentro y una comunidad para el debate, difusión y conocimiento de experiencias sobre servicios electrónicos e identidad digital. Para más información, para asistir sin costo, envíen un correo a coordinación@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. Momento de hacer una pausa, enseguida regresamos. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Continuamos en Generación Responsable. Siempre gracias por su compañía y su sintonía. Ahora quiero agradecerle por acompañarnos aquí en la cabina a Andrés Rebolledo, el secretario ejecutivo de la OLADE. Andrés, bienvenido, gracias. Muchas gracias, María, gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo acá en este momento en el que también estamos hablando muchísimo acerca de las nuevas tecnologías, de la transición energética. Y ustedes tienen próximamente un evento al respecto. ¿De qué se trata antes de adentrarnos un poquito más en este tema tecnológico y de transición? Sí, bueno, mira, la Organización Latinoamericana de Energía, que está acá en Quito hace 50 años, estamos justamente celebrando este aniversario y hacemos habitualmente todos los años nuestra reunión de gobernanza principal, que son el Comité de los Ministros de Energía de los 27 países de la región de América Latina y el Caribe. Y eso lo vamos a hacer el día 8 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en el marco de una gran actividad que le llamamos la Semana de la Energía, que transcurre del día 6 al 10 de noviembre también en Montevideo, Uruguay. Como digo, el miércoles 8 es la reunión de ministros, pero esto se realiza durante toda una semana. Vamos a tener 40 eventos donde vamos a tratar todos estos temas asociados a la agenda energética que hoy día son parte del debate central del desarrollo económico de los países. Y acá en nuestros países todavía estamos hablando muchísimo de los temas que, por ejemplo, a nosotros como Ecuador nos compete. Aquí hablamos mucho del petróleo, de la minería. Ahora también estamos profundizando un poquito más el tema de gas natural con el llamado o esta convocatoria para el campo Amistad. Pero también sabemos que tenemos posibilidades de innovar en otros campos. Ustedes desde la OLADE, ¿cómo ven esta posibilidad para el país? ¿Qué ámbitos deberíamos y podríamos desarrollar? Bueno, en general América Latina está hoy día viviendo un proceso de transformación muy profundo en materia del sector energético y todo esto está básicamente fundamentado por el esfuerzo climático que estamos haciendo en general en nuestros países y el Ecuador, por cierto, también es parte de ese esfuerzo. Siempre es relevante tener en cuenta este número que indica la relevancia que tiene el sector energético. El 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero están explicadas en el mundo por el sector energético. Por eso que esta transformación es tan relevante en esta emergencia climática. Y en ese sentido, nuestros países son países ricos en materia de recursos energéticos, de dotación de recursos. Tenemos en América Latina de todo tipo, tenemos agua, sol, viento,
Y en ese contexto el Ecuador no se escapa, por cuanto también es un país que tiene abundantes recursos, que hoy día estamos enfrentando una situación particular en lo que se refiere a la hidro como un recurso energético de generación eléctrica importante, pero el Ecuador tiene también petróleo, que ha sido parte de su desarrollo y su historia económica. Hoy día hay este esfuerzo por avanzar en gas natural, que es un energético que tiene características distintas dentro de los hidrocarburos, por cuanto tiene una huella de carbono más baja que otros, y por lo tanto probablemente va a acompañar esta transición por muchos años, y en consecuencia yo diría que Ecuador en este contexto es un país que tiene grandes potencialidades para desarrollar, saliendo de la coyuntura hoy día climática que nos tiene en una situación más compleja. Nosotros estamos también en medio de un proyecto, de un proceso hacia de transición energética y tenemos que hacerlo de forma ordenada. Nosotros tenemos también todos los materiales, los minerales críticos para esta transición. Tenemos todavía que utilizarlos, tenemos que todavía comprender que requerimos extraer estos minerales para poder transitar hacia energía más limpia. Efectivamente, en la región y Ecuador también tiene potencialidades interesantes en ese sentido. Tienen una gran dotación en materia minera de justamente minerales estratégicos críticos para la transición energética. Hay tecnologías en la transición energética que requieren mucho más minerales que otros y que en otro momento de la historia. Por ejemplo, litio, por ejemplo, cobre, por ejemplo, cobalto, níquel, asociados, por ejemplo, a la incorporación masiva de vehículos eléctricos como un componente central, el litio y el cobre de esa tecnología, pero también en materia de generación fotovoltaica o eólica, son minerales que están presentes en nuestra región y por lo tanto hoy día es una oportunidad para poder participar de esta economía global, no solo proveyendo estos minerales, sino que ojalá también generando valor agregado y procesos industriales en nuestro país, en nuestros países. En ese sentido, obviamente las tareas son domésticas, pero también es importante concebir la posibilidad de proyectos de integración entre los países de América Latina para aprovechar este momento histórico que nos da esta oportunidad de ser un proveedor de estos minerales críticos al mundo. Solo un dato, los últimos meses, yo en lo personal y gente profesionales que trabajan en la OLADE, hemos participado de muchos seminarios alrededor del mundo de minerales críticos, que invitan con especial atención a América Latina. Es decir, estamos hoy día en la geopolítica en un punto más expectante que hace algunos años atrás por este hecho. En el tema energético, entonces, estamos en la mira de muchos países y es por eso que también resulta importante el encuentro que ustedes tendrán en la Semana de la Energía con los ministros. Los ministros comprenden la importancia que tenemos y comprenden por dónde transitar. ¿Cuál es normalmente el pedido que se les hace para poderlo hacer de forma ordenada, correctamente, comprendiendo la necesidad del mundo? Bueno, un dato, América Latina es la región más verde del mundo. El 60% de la generación eléctrica en América Latina es en base a fuentes limpias. Este número en el mundo es 40%. Y América Latina, en consecuencia, hoy día está en una posición privilegiada para avanzar en lo que hoy día muchos países han planteado y definido como la segunda fase de las transiciones energéticas. Una es limpiar la matriz de generación eléctrica y esta segunda fase es descarbonizar toda la economía. Eso quiere decir no solo la generación eléctrica, sino que limpiar el sector transporte, el sector industrial, y en ese caso, como digo, está concebido como esta segunda fase donde están todos estos elementos que hablábamos anteriormente, agenda de la cual conversaremos justamente entre este y otros muchos temas, hidrógeno verde, movilidad eléctrica, combustibles sintéticos sin huella, que conversaremos en noviembre en nuestra Semana de la Energía. Yo sí tengo una pregunta que me es usual al hablar, por ejemplo, de transición energética. Acá, exceptuando a quienes quizá están más dentro del sector, quienes entienden el sector, cuando proponemos temas de transición energética, en ocasiones nos dicen, bueno, no entendemos de qué se trata, no es cercano, la gente no sabe. El momento que tengan algo definido, ahí conversemos, hablemos o profundicemos. ¿Cómo acercar para que la gente entienda lo importante de la transición energética que ya la estamos viviendo? A ver, lo primero es hacerte cargo de lo que vivimos todos como personas naturales respecto a fenómenos de todo tipo asociados al cambio climático. Y eso hoy día lo vemos en el día a día, en nuestra realidad, pero también en lo que pasa en la región y en el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de transición energética, una primera consideración es que estamos aportando a ese combate del cambio climático. Y esto quiere decir, estamos sacando fuentes contaminantes en el sector energético e incorporando justamente fuentes limpias para poder
hacer nuestra contribución como región y como países en esta batalla que es la principal de la humanidad. Convengamos que América Latina es tan solo el 4,8% de todas las emisiones globales en materia energética. Somos los menos contaminantes. Somos probablemente, en la perspectiva global, los que menos podemos contribuir. Habrá otra región por ahí. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacerlo y, por lo tanto, frente a esta pregunta, ¿dónde están los beneficios concretos de la transición? Yo diría que es lo primero ahí. Y segundo, las transiciones siempre tienen que llevar asociado también otro concepto, que son transiciones justas. Eso quiere decir que tienen que hacer partícipe a la gente, que tiene que avanzar en el acceso a la electricidad, que en algunos países todavía ni siquiera lo tienen. En América Latina hay 16 millones de personas que todavía no tienen acceso a la electricidad, fuentes limpias, confiables, más competitivas, a precios asequibles a la gente y con calidad de servicio también adecuada. Todo eso, uno pudiera decir que efectivamente son la transición desde cambiar la manera de generar electricidad hasta cómo proveer el servicio a los usuarios finales. Exacto, entonces realmente es algo que es muy cercano para todos. Ahora, otro tema que veo que ustedes van a tratar también en los side events en esta Semana de la Energía es la inteligencia artificial, algo de lo que ya estamos hablando muchísimo, algo que tenemos que entender de mejor manera. ¿Cómo se concatenan, cómo se conectan con el ámbito energético? Mira, un ejemplo. Hoy día no es algo evidente porque estamos comenzando a tener vehículos eléctricos, pero en algunos años más, en nuestros barrios, va a estar todo el mundo, o gran parte de ella, cargando vehículos eléctricos en la noche, cuando volvemos a nuestra casa. Eso supone un esfuerzo importante, primero, en hacer más robustas las líneas de transmisión eléctrica y de distribución eléctrica. Segundo, incorporar más digitalización a estas líneas de manera tal de que yo como usuario eventualmente pueda decidir cuándo cargo, cuándo no cargo, eventualmente usar el auto, la batería del auto como proveedor de energía para mi casa, con medidores inteligentes y bidireccionales, administrar el consumo, por lo tanto, a partir de mi propio patrón de consumo, incorporar en ese sentido inteligencia artificial que me permita ser más eficiente en la administración global de un parque automotor que va a ser, como digo, mucho más tecnologizado como consecuencia de este solo ejemplo que yo doy, y en ese contexto obviamente la inteligencia artificial es fundamental. Otro ejemplo muy rápido, y esto es hoy día patente y presente en muchos países. Crecientemente hay energía fotovoltaica, hay paneles. Los paneles hay que limpiarlos, porque llega un punto en que si no los limpia pierden productividad. Y por lo tanto hay hoy día algoritmos que te indican cuándo es el mejor momento para justamente limpiar esos paneles. O hay algoritmos para poder decirle a los administradores de los sistemas eléctricos cuánto voy a generar de electricidad al día siguiente, asociado al clima que voy a tener al día siguiente. Todo eso es inteligencia artificial. Y todo se conecta entonces. Muchísimas gracias por toda la explicación y suerte. Estaremos pendientes de lo que pasa en esta Semana de la Energía. Gracias, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la OLARE. Muchas gracias. Están todos invitados del 6 al 10 de noviembre a Montevideo, Uruguay, o a seguirnos por streaming porque las actividades van a estar en su mayoría transmitidas por esta vía. Muy amable. Y quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este programa, que es un programa especial porque también es un programa de cierre de ciclo de generación responsable. Nosotros hemos tenido durante este tiempo muchos buenos invitados, así como los de hoy, de renombre mundial y también locales que nos han ayudado a comprender de mejor manera el sector. Volvemos en 2024 recargados, así que los invitamos a seguir pendientes. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.